Muy buenos días, mi nombre es Israel y es el segundo video que hacemos con respecto al tema de la verdad. Pasa un poco de tiempo y espero puedan disculparme, pero con respecto al primer video hay una pregunta bastante interesante de Armando Daga. Dice, Cristo es la verdad, pero ¿verdad de qué? ¿No? A lo cual ha tenido muy buenas respuestas por parte de otras personas. Pero la pregunta misma como que da a entender que hay la posibilidad de otros tipos de verdad. O sea, tal vez Cristo es verdad de esto, pero no de aquello. Lo cual creo que está muy bien encaminado, ¿no? Porque tampoco es que los cristianos seamos ciegos ante la realidad. Hay diferentes tipos de verdad, ¿no? Y alguien que ilustra estas diferencias es Immanuel Kant, ¿no? No del todo correcto, y ahora vamos a mencionar algunas diferencias, pero principalmente da luces a que podemos hablar de distintos tipos de verdad, ¿no? Ahora, el primer tipo de verdad que menciona es la verdad descriptiva. Todo esto viene desde Aristóteles, ¿no? O sea, en el mundo ya se entendía que podemos hablar de distintos tipos de verdad, siempre, espero, ¿no? O al menos había esa intuición, ¿no? Y menciona que el primer tipo de verdad es descriptivo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que la pared es blanca, o que la puerta es rectangular, o que este polo es negro, o que este libro es pesado, etcétera, etcétera. Todos esos descripciones son un tipo de verdad, ¿no? Pero una verdad que simplemente describe la realidad, ¿no? Simplemente estoy dando a conocer lo que ven mis ojos, ¿no? Nada más allá que una mera descripción. Ahora hay otro tipo de verdad, menciona Kant, que es la verdad problemática, que requiere investigación, ¿no? Para poder tal vez definir más correctamente lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que tal equipo de fútbol es mejor que aquel otro, entonces algunos dirían no, algunos dirían sí, habría que evaluar en qué momento, tal vez este año sí, el año pasado no, hay que ver las estadísticas, entonces es problemático. Que tal país es militarmente poderoso más que aquel otro, es problemático. Que tal ciudad es más grande que aquella, es un tema problemático, ¿no? Hay que discutir, pero es un tipo de verdad. Y a este tipo de verdad le denomina una verdad problemática, obviamente. Y luego hay otro tipo de verdad, que él dice es una verdad política, una verdad necesaria. Y aquí es donde va un poco la diferencia, porque para él, por ejemplo, una verdad política podría ser las matemáticas. 2 más 2 es 4, sin lo cual no se podría vivir en sociedad. Yo no podría hacer ninguna transacción, comprar algo, si no estoy siguiendo las reglas correctas de las matemáticas, ¿no? Y habría un problema, un caos, y de la noche a la mañana la gente empieza a romper estas reglas. Son necesarias para la sociedad, el buen vivir, ¿no? El creyente considera que Cristo es la única verdad necesaria para vivir. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo es Cristo la única verdad política necesaria para vivir? Bueno, él mismo lo dice, ¿no? Él dice, por ejemplo, cuando Marta y María se encuentran, él se encuentra Marta y María, Marta le recrimina al Señor Jesucristo, ¿no? Y le dice, no te interesa, no te importa que María no esté haciendo nada más que estar sentadota ahí escuchándote, y en vez de estar ayudándome con los quehaceres, ¿no? Y el Señor Jesucristo le responde y le dice, Marta, Marta, para nada está, solo hay una cosa necesaria. Y María está haciendo eso, que es escucharla, la cual no le será quitada. Entonces, hay una cosa que es necesaria para el creyente, y es Cristo. No es una verdad simplemente descriptiva, no es simplemente que yo conozco el credo cristiano, o bueno, yo conozco las doctrinas tal, ¿no? O me sé de memoria tantos versículos. Hay algo sin lo cual el cristiano no puede vivir.
una verdad necesaria para su existencia, para su diario vivir. Y ese es Cristo. Cristo es la única verdad necesaria para el creyente. El Señor Jesucristo dice también, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre. Es imposible vivir solo de pan. De lo único que se puede vivir es de la palabra de Dios. Y es una verdad completamente necesaria, ¿no? Incomparable con ninguna otra. David entiende esto cuando dice, no, no tengo nada en los cielos ni en la tierra, sino solamente a ti. David comprende completamente que solo hay una cosa necesaria para su existencia. Una verdad, y si bien es cierto pueden haber otras, pero solo hay una que es incomparablemente necesaria para mi existencia, de la cual dependo cada día, Cristo. Su palabra, que es más dulce que la miel. Su gozo depende de él. Su amor depende de él. Todo depende de Cristo. Entonces Cristo viene a ser la verdad necesaria por excelencia. La pregunta obviamente viene a ser para nosotros si Cristo es ese tipo de verdad o si simplemente es una verdad meramente descriptiva, ¿no? Una verdad problemática, a veces sí, a veces no, dependiendo de cómo me encuentro, con buen ánimo, mal ánimo. Es una verdad meramente descriptiva, conozco, ¿no? El plan de salvación, conozco los temas básicos de la iglesia, del cristianismo, pero es para tu vida. Esta verdad, que es una persona, invita a tener una relación con esta persona, esa verdad necesaria para la existencia, o no. Espero que sea el caso de que sea para cada uno de nosotros esa verdad necesaria, ¿no? Que podamos decir juntamente con David, lo único que tengo, mi porción es Cristo. ¿Sí? Que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Hasta luego.